Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tratará el próximo día 5 de enero, es decir, dentro de un par de semanas, de renovar su mandato al frente de la Asamblea Nacional como presidente de la misma y continuar así con la labor de oposición que realiza desde hace ya casi un año. En principio, los diferentes grupos opositores de Venezuela, anteriormente agrupados en la MUD, acordaron rotarse la presidencia de esta Asamblea Nacional desde que consiguieron destronar al chavismo de esa misma asamblea en las elecciones de diciembre de 2015, hace ya 4 años. Y eso hicieron hasta este año, hasta enero de este año, pero Juan Guaidó pidió un año más y el deseo le fue concedido. Pero no toda la oposición está de acuerdo, ya que a lo largo de este año Guaidó ha fracasado en los dos cometidos que se propuso en enero. El primero era acabar con la usurpación de Nicolás Maduro al frente del Poder Ejecutivo. Eso a la vista está que no lo ha conseguido porque Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de facto en Venezuela. Y lo segundo era convocar elecciones libres después de constituir un gobierno provisional. Una cosa seguía la otra. Primero de sacar a Nicolás Maduro de donde está, después constituir un gobierno y por último convocar elecciones libres. Ninguna de estas cosas las ha conseguido. El gobierno de Maduro, como era de esperar, pues se la tiene jurada, no podía ser menos, y está maniobrando para acabar con él, apearle de la presidencia de la Cámara y también de esa presidencia interina que ejerce desde hace casi un año, y entonces pues es previsible que trate de ajustar cuentas cuando el mundo, cuentas con Guaidó, quiero decir, cuando el mundo ya no esté mirando. Pero la primera amenaza que tiene que sortear Guaidó no procede tanto del Palacio de Miraflores, que es la sede de la presidencia venezolana, como de sus propios compañeros de armas, de los opositores, de la inoperante oposición venezolana que no termina de encontrar el modo de acabar con el chavismo. En enero de este año, el día 23 exactamente, emergió como un torbellino un nuevo protagonista de la tragedia de Venezuela. Se llamaba Juan Guaidó y era en aquel entonces un simple diputado del partido Voluntad Popular, un partido muy conocido en Venezuela, es de hecho el partido de Leopoldo López, pero en aquel momento Juan Guaidó era completamente desconocido para el público internacional. Tampoco es que fuese muy conocido dentro de Venezuela, evidentemente mucho más de lo que lo era en España o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, pero no era ni muchísimo menos en enero de este año, estoy hablando, es decir, hace muy poquito tiempo, un primera espada de la oposición venezolana. Era un tipo joven, sigue siéndolo porque no ha pasado tanto tiempo, solo 11 meses, tenía en aquel entonces 35 años, ahora tiene 36 porque cumplió los 36 en julio, que hizo algo insólito, algo tan insólito que pasó de ser un completo desconocido a ser una celebridad de ámbito mundial. Lo que hizo aquel 23 de enero fue convocar cabildo abierto en Caracas y proclamarse allí como presidente de Venezuela. El cabildo abierto es una institución que existe en el ordenamiento jurídico venezolano, es decir, no dio un golpe de Estado ni nada por el estilo, y estaba justificado en tanto en cuanto Nicolás Maduro había cometido unos cuantos desafueros durante el año precedente, durante 2018. Se había puesto de esta manera, mediante estos desafueros, al margen de la Constitución, al margen de la ley, y por lo tanto cabía la posibilidad, procedía en una palabra, convocar ese cabildo abierto. Esto ya se debatió largo y tendido allá por los meses de enero y febrero y quedó bastante claro que la manera de proceder de la oposición venezolana en aquel momento, en aquella ocasión, fue impecable desde el punto de vista legal. Y, por supuesto, desde el punto de vista moral, es decir, acabar con la dictadura que estaba montando en aquel entonces, ya está prácticamente montada, Nicolás Maduro y los suyos, pues era necesario y había que hacerlo además con la ley en la mano, sin llamar al enfrentamiento civil ni nada que se le pareciese. Era algo, además había sido una jugada muy bien trazada, muy bien pensada, y yo la verdad es que me felicité por ello y felicité a los propios venezolanos porque fui de los que pensó que aquello era el principio del fin, que no iba a suceder el 24 de enero, pero quizás sí el 24 de febrero o el 24 de marzo. Luego hemos tenido ocasión de ver que ni el 24 de febrero, ni el 24 de marzo, ni el de abril, ni el de mayo, ni siquiera el 24 de diciembre, porque estamos ya día 26, y en Venezuela sigue mandando Nicolás Maduro y los suyos, porque aquello no es un régimen personalista como todas las dictaduras que orbita todo en torno a Nicolás Maduro, pero es
propiamente un régimen. Es decir, que el país vive secuestrado por un grupo concreto de personas agrupadas en torno a un partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que se dicen herederas de Hugo Chávez, pero que han patrimonializado el Estado. Esto no hace falta que lo explique porque creo que está a la vista de todo el mundo. Bien, la cuestión es que una vez hizo eso Juan Guaidó en el mes de enero, convocó ese cabildo abierto y fue proclamado presidente encargado, que no presidente normal. Eso solo lo pueden hacer los venezolanos en elecciones generales, en elecciones presidenciales. Lo que hizo Guaidó es hacer un llamado al mundo. Bien, nos hemos puesto en marcha y a partir de aquí esto se puede solucionar si desde fuera de Venezuela echan una mano. El principal y más grave de todos los problemas en los que se había metido Nicolás Maduro en el año 2018 había sido desconocer la existencia de la Asamblea Nacional a pesar de que estaba ahí. Se había inventado otra nueva con la que se puso además a redactar una constitución. Esto era muy visible, era un desaforo demasiado visible que al igual que al chavismo siempre le sobraron los amigos fuera de Venezuela, aquí ya no se podían esconder, o lo tenían bastante más difícil el hecho de esconderse. La ilegalidad que había perpetrado Maduro en 2018, entre mayo y diciembre de 2018, convocando incluso nuevas elecciones, etcétera, pues era tan evidente, tan palmaria, que no se podía ocultar. De modo que Guaidó nacía como líder político, como líder opositor, cargado de legitimidad. Tras su proclamación como presidente interino, presidente encargado, pues se abrió, como era previsible, una crisis política sin precedentes en Venezuela. Bueno, con muy pocos precedentes, desde luego la mayor de cuantas ha tenido que soportar Maduro en sus casi 7 años de gobierno. Chávez sí tuvo que aguantar una crisis política mayor, que fue la que siguió el golpe de Estado del año 2002, pero vamos, esta de Maduro no había vivido el chavismo bastante tranquilo hasta que el 23 de enero de este año sucedió esto. Empezaron a llover los reconocimientos internacionales, tanto los Estados Unidos como los países de la Unión Europea y por supuesto también los principales países de Hispanoamérica que estaban en aquel entonces nucleados, bueno, siguen todavía, aunque este es un grupo un tanto fantasma hoy por hoy, pero no lo era hace un año, nucleados en torno al Grupo de Lima, que se había constituido un año antes en la ciudad de Lima, en Perú, precisamente para esto, para tratar de acabar de manera pacífica y democrática con la dictadura chavista, con la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, todos estos reconocieron a Guaidó, fueron unos días cargados de esperanza, aquellos de enero, de febrero, parecía cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que Maduro fuese derrocado. Y además fuese derrocado por las buenas o por las malas. Lo primero, lo de ser derrocado por las buenas, no dependía solo de este hombre, de Juan Guaidó, ni muchísimo menos, él lo había pedido, pero evidentemente el hecho de que no cometiese más ilegalidades no solo se lo había pedido Guaidó, sino todos los opositores, y Maduro no hacía mucho caso porque quería seguir amarrado al poder, quiere seguir amarrado al poder. Entonces, esto dependía de los apoyos militares con los que contase el propio Maduro. Esto se dijo desde el primer momento, no va a haber una salida fácil mientras el ejército venezolano, las fuerzas armadas bolivarianas, sigan del lado del gobierno. Porque es el verdadero poder en la sombra, la columna vertebral del poder de Nicolás Maduro es, como todos los dictadores, es su propio ejército. En el momento en que todo parte de ese ejército le abandone, automáticamente caerá como fruta madura. Por lo tanto, por las buenas será poco probable que había la posibilidad de que el chavismo se viniese a negociar, que Nicolás Maduro se volviese a Cuba, qué sé yo, se exiliase allí pacífica y tranquilamente y sin oponer resistencia y se abriese un periodo de transición. Pero bueno, esto era puro wishful thinking. Alguno lo dijo por ahí, ¿no? Oye, lo mismo, el chavismo se corrige. No. Estaba claro que no iba a suceder y efectivamente no sucedió. Lo segundo, lo de sacar a Maduro por las malas, pues tampoco dependía, ojo, de Juan Guaidó, eso dependía de hasta dónde estaba dispuesto Donald Trump a llegar. En aquel momento el presidente de Estados Unidos dijo textualmente, esto lo recordamos todos, creo que los venezolanos lo recuerdan especialmente porque era por primera vez, se decía una cosa así, a pesar de que muchos venezolanos lo habían pedido en infinidad de ocasiones, textualmente dijo, todas las opciones están sobre la mesa. Eso es lo que dijo Trump. Muchos se entusiasmaron, como es lógico, dando por hecho que el ejército estadounidense intervendría, pues casi que en el acto,
para aventar a Maduro del poder y forzar un cambio de régimen. Que iba a ser una cosa parecida a la de Irak, pero que por supuesto saliese bien, no como lo de Irak, que no salió demasiado bien. Bueno, la cosa es que Trump se puso del lado de Guaidó de una manera clara, no se sabía cuándo iba a ser la intervención militar, pero durante el mes de febrero, incluso el mes de marzo, se pensaba que era una cuestión de días o semanas como mucho. Pero al final Trump no estaba por la labor de gastar una sola bala en Venezuela. A la vista está, ni creo que lo vaya a estar a lo largo del próximo año, porque está metido en una campaña electoral y lo peor que te puedes llevar en una campaña electoral es una guerra entre manos, y además una guerra tan cercana como sería, por muy breve que sea la guerra, ¿eh? Las intervenciones en otros países siempre pasan factura de una manera u otra a quien las ejerce, a quien se pone en eso. Ojo, aunque la intervención esté justificada, de cualquier manera. En esto no se va a meter Trump, y ya lo veía venir el año pasado y decidió que no, que una cosa era meter miedo, y trató de meter miedo a Maduro. Cuidado que estoy aquí con mi estaca, pero Maduro descontó rápidamente, que le dijo cuidado que estoy aquí, pero que estaca no tenía ninguna en la mano. Por lo tanto, siguió a lo suyo con toda tranquilidad, hasta el punto que en ningún momento se permitió incluso el lujo de insultar a Trump y a los Estados Unidos, de provocarles, etcétera, porque más o menos tenían claro que Trump no se iba a meter en eso. Hicieron un cálculo estratégico, la verdad, los chavistas, muy bien hecho. Vamos, que sabían o descontaban que Venezuela para Estados Unidos es un país importante, sin duda, pero no tanto como para sacrificar la vida de marines, si alguna habría que sacrificar, si quieres entrar en un país por las malas, por mucha superioridad tecnológica y armamentística de la que dispongas, al final alguno de los tuyos va a tener que morir, y sobre todo verse en problemas con los rusos, que han sido los últimos aliados otoñales crepusculares del chavismo, los últimos en llegar a echarle una mano. Aunque el apoyo ruso tampoco es muy seguro, de cualquier manera hubiera dado problemas. Y sobre todo que esta intervención tenía otros inconvenientes añadidos. Sería algo extremadamente impopular dentro de casa, dentro de Estados Unidos, a un año y pico de las elecciones presidenciales, y sobre todo que costaría dinero, claro. Tanto por la intervención en sí misma, cualquier cosa de estas, los gastos empiezan a dispararse y empiezan a sumar ceros desde el primer minuto, como, y esto es lo más importante, como por los cuantiosos fondos que habría que destinar a la estabilización y a la reconstrucción de Venezuela, que hoy por hoy es un país devastado en el que no funciona nada y sobre todo que no hay nada de nada, y habría que empezar prácticamente de cero. A partir de ese entusiasmo inicial, Guaidó y los opositores empezaron a dar palos de ciego. El más sonado de todos fue, lo recordamos, hice no sé si 1 o 2 programas en aquel momento, fue el del 30 de abril, cuando trató de levantar el ejército contra Maduro, y la cosa quedó en nada. No fue el único palo de ciego, hizo otro muy sonado, al menos en el campo de la propaganda, de la comunicación, le funcionó, que fue el de la ayuda humanitaria, que trató de meter tanto desde Colombia como desde Brasil. Esto fue 2 meses antes, en febrero exactamente, pero fue imposible, ni con un concierto, que creo que lo dio Juanes, si mal no recuerdo, en el lado colombiano, ni con eso. Eso sí, esta campaña de la ayuda humanitaria funcionó muy bien desde el punto de vista de la comunicación. Se informó de ella en Estados Unidos y en Europa, durante varios días no se hablaba de otra cosa, pero al final no consiguió lo que él buscaba, que era realmente forzar al gobierno a hacer algo, por ejemplo, a que Maduro dimitiese y se abriese una transición. Bueno, errores estratégicos como estos que os acabo de comentar, son 2 errores estos 2 bastante gordos, ha habido otros cuantos de menor cuantía, más las continuas puñaladas que los líderes opositores se propinan entre ellos, pues han conducido a lo actual, a lo del 26 de diciembre, es decir, a una semiparálisis y el desencanto más absoluto, que es la situación ahora mismo, no ya en Venezuela, que eso por descontado desde hace mucho tiempo, el desencanto reina por todos los rincones del país, sino entre los mismos opositores. Están, no diré paralizados, porque no están del todo paralizados, pero sí semiparalizados. Hoy la oposición venezolana, y esto decirlo no es una opinión, es un hecho, es más débil que hace un año, y a sus errores se suma el hecho de que el régimen no les ha dado tregua. Esta es la verdad. Hay que procurar ser lo más ecuánime posible, y si bien ellos no han hecho algunas cosas demasiado bien, algunas incluso las han hecho mal, pero es que el régimen no se lo ha puesto nada fácil. Muchos opositores de renombre han tenido que exiliarse y huir del país, muchas veces con lo opuesto, otros están en la cárcel.
La dictadura de Nicolás Maduro tiene todavía muchísimos presos políticos de verdad, a los que les han fabricado juicios, que los tienen metidos en la cárcel de Argamo Verde, sometidos a unas condiciones infrahumanas, y otros pues permanecen dentro del país, pero viven en un continuo sobresalto, sometidos a vigilancia continua por parte del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, siempre con miedo, siempre pensando que van a ser los siguientes que tiren desde el helicoide, desde la 8ª planta del helicoide, qué sé yo. Es decir, que oponerse en Venezuela y oponerse en serio y públicamente, sobre todo cuando uno tiene mucho nombre internacional, como es el caso de Guaidó, que mal que bien está protegido por sus contactos, porque en el Parlamento Europeo le conocen, porque le conocen en Washington, porque le conocen en las cancillerías principales de toda la América hispana. Si no fuese por eso, contra Juan Guaidó ya habrían ido. Pero Maduro, que no es tonto del todo, o por lo menos sus asesores no son tontos del todo, pues ya ha tomado la medida y sabe que si a Guaidó le pasase algo, él terminaría pagándolo y terminaría pagándolo caro. Por lo tanto, el hecho mismo de estar como presidente encargado para él ha sido algo parecido a un seguro de vida. Pero claro, no todos los opositores venezolanos son Juan Guaidó, no todos están en la misma situación. La oposición venezolana tiene además algo de Frankenstein, pero con las piezas especialmente mal encajadas. Esto a poco que uno mire desde fuera, de un modo desapasionado, pues es lo que se encuentra. En la ya extinta Mesa de Unidad Democrática, la famosa MUD, esta desapareció a finales de 2018, en octubre o noviembre de 2018, justo antes de la emergencia de Guaidó. En aquella experiencia, pues, llamémoslo así, o aquel experimento, que era la MUD, se daba cita a un rosario de partidos de lo más variopinto. Era llamativa, más entraban y salían con mucha facilidad. Por ahí pasaron, no sé, cientos, no, pero sí decenas de partidos a lo largo de sus años de historia. Algunos eran indistinguibles del chavismo en cuestiones ideológicas, unos cuantos, no estoy hablando de uno ni de dos. De hecho, muchos chavistas caídos en desgracia a lo largo del tiempo se pasaron a la MUD, donde fueron recibidos pues con vítores y aplausos. El momento en que les iba mal, por lo que fuese, porque tenían acusaciones, porque se habían metido en líos, porque habían sido víctimas de intrigas dentro del chavismo, automáticamente anunciaban públicamente que se pasaban a la MUD. Y en la MUD, en lugar de sospechar de ellos, pues les recibían dándoles un abrazo. Es decir, que esto de la MUD se había convertido en un no partido con un solo punto en el programa, que era el de descabalgar del poder primero a Chávez y después a Maduro, cuando Chávez se fue al otro barrio. Nada más. Este detalle, y es un detalle muy importante, es decir, un no partido con un solo punto en el programa, lo conocían a la perfección los chavistas y lo pusieron a jugar a su favor desde el primer momento. Por un lado, tenían el recurso de la vieja política, algo que el chavismo ha utilizado de manera muy intensa durante años. Es decir, todo el que se oponía a la revolución bolivariana, el que fuese, por las razones que fuese, mejor o peor argumentadas, pero todo el que se oponía a la revolución bolivariana desde el primer día, estoy hablando desde 1999, desde hace 20 años, automáticamente era tachado de ser, pues bueno, un escuálido, que es la palabra popular, la que popularizó Hugo Chávez por televisión en Aló Presidente, pero detrás de la palabra escuálido lo que había era alguien que pertenecía al orden anterior. Es decir, que pertenecía a algún partido del turno de la Cuarta República. Estos partidos tan desgastados, los adecos, los copellanos, por Acción Democrática y COPEI, que eran los partidos que habían seguido, que habían manejado la política venezolana entre los pactos de Punto Fijo y la llegada al poder de Hugo Chávez y la Quinta República. Entonces todos automáticamente eran tachados de esos. Estos son los copellanos o estos son los adecos que vienen otra vez de nuevo a hacerse con el poder para robar, para beneficiar a los burgueses y a la oligarquía, ya sabéis, los escuálidos. Es decir, cualquiera que se oponía automáticamente era tachado de escuálido. Muchos además es que venían de ahí. Es decir, había muchos opositores, especialmente los primeros años, que eran antiguos, antiguos no, en buen ejercicio. Gente que estaba en ADEO, que estaba en COPEI, y bien, no se les podía a ellos personalmente acusar de corruptos porque no lo habían sido, o por lo menos no lo habían descubierto, y que se oponían a Hugo Chávez. Luego se lo ponían, la verdad es que bastante fácil. Estoy hablando de los primeros años. Luego, cuando ya se produjo el relevo generacional, mucho más tarde, una década más tarde, y entraron opositores más jóvenes, como Leopoldo López, por ejemplo. Leopoldo López llegó a la alcaldía de Chacao en el año 2000, cuando Chávez ya estaba en el poder, estaba de hecho asentando
consolidándose en el poder, pero todavía no dio el paso a la política nacional. Aún así ya marcaba maneras. Era un tipo muy joven, Leopoldo López, y llegó al poder, creo que no tenía ni 30 años, a la alcaldía de Chacao, no tenía ni 30 años, pero cuando llegó Chávez al poder, él tenía 28, 29, era mucho más joven. Bien, pues lo que hizo esta nueva generación, o lo que ha venido haciendo, porque ahora estamos en la nueva generación, poquito queda ya de la época de COPEI y de Acción Democrática, alguno por ahí, pero entre que han pasado 20 años que no pasan en balde, y que la propaganda del régimen contra todas estas personas ha sido muy intensa, pues no les ha permitido sobrevivir. Durante los primeros años, lo cierto es que era muy difícil combatir al chavismo, eso es lo cierto, así que de nuevo hay que tratar de ser ecuánime. Era muy difícil combatir a un líder carismático que pasaba más tiempo en la televisión que durmiendo, un tipo que regalaba dinero y lavadoras y automóviles y de todo, y que tenía una capacidad de crear misiones en todos los rincones de las ciudades venezolanas, que a ver quién le venía, pues qué sé yo, en 2005 o en 2006 tratando de oponerse a él. Ojo, se oponían, pero el poder que tenía todavía Chávez y el chavismo en sí, la revolución era todavía joven, por supuesto no faltaba la comida en los supermercados, es decir, que el petróleo estaba caro y no hacía más que subir conforme pasaban los meses, por lo tanto entraban muchos petrodólares continuamente, no se había arruinado todavía del todo PDVSA, no estaba el país a nivel de infraestructuras, por ejemplo, completamente devastado, como si está hoy. Entonces en aquel momento era realmente complicado oponerse a él, o al menos oponerse a él con éxito. Caray, era oponerse a un tipo que se lo rifaban por el mundo. Se había convertido en una celebridad mundial. Hugo Chávez era conocido en cualquier rincón del planeta, allá por el año 2008-2009. Luego ya el régimen empezó a venirse abajo, en torno al año 2011-2012 más o menos, ya en la recta final de la vida de Chávez. Aquel era el momento de la oposición. Pero con la crisis económica galopante, que empezó en aquel año, en 2012, el año antes de que muriese Chávez, pues llegó también el gran éxodo. Todo el que se ha podido marchar de Venezuela en los últimos 5 años lo ha hecho. Hay unos 5 millones de venezolanos fuera del país, que es una auténtica barbaridad. Y eso ha repercutido directamente en la oposición, que se ha quedado sin un gran número de apoyos y sin cuadros de cierto nivel. Los buenos simplemente se han marchado y no parece que vayan a regresar en mucho tiempo. Eso es lo cierto. Y la verdad es que todavía había que plantearnos si lo van a hacer. Es decir, que si los que se marcharon hace 10 años, u 8, u 7, van a volver alguna vez a Venezuela. Es gente que ha rehecho su vida en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos o en España. Y como es lógico, pues su interés por lo que pasa en Venezuela ha ido decreciendo con el tiempo. Con esto también cuenta el régimen, ¿eh? Y ya se sabe, enemigo que huye, puente de plata. El opositor en Miami o en Madrid pues puede patalear, pero más no puede hacer. Hace unos años el chavismo aún andaba preocupado por el tema de la imagen internacional. Hoy la sabe arruinada y solo busca permanecer en el poder pues casi a cualquier coste. Lo siguiente pues será desembarazarse por completo de los opositores en la Asamblea Nacional, es decir, sacarles de las instituciones y reducirles a una disidencia mendicante. Más o menos lo que es en Cuba. Es por ello que o libran la batalla que les viene el próximo año, dentro de nada, y la libran decididamente, o habrán desaparecido en cuestión de meses, de un año como mucho. Yo personalmente soy pesimista al respecto, aunque lo cierto es que hace un año renacieron de sus cenizas y recuperaron la iniciativa, contra todo pronóstico además. A eso mismo tienen que encomendarse, no por nada, sino porque no les queda otra. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José de Buenos Aires, que nos señala un importante matiz sobre la nueva política cambiaria de Alberto Fernández. Bueno, el tema de los múltiples tipos de cambio que instaló el peronismo la semana pasada, por supuesto todo es una desgracia, pero hay una que se señala menos, que es lo siguiente. El tipo de cambio oficial va a ser alrededor de 60 pesos. Es el que van a recibir los industriales para sus insumos, para producir los bienes que van a consumir los argentinos. Por supuesto que es un dólar subsidiado, pero después no va a haber manera de que esos industriales ajusten sus precios a otro dólar que no sea el real, el de 80. Así que nos van a cobrar más caro
los mismos empresarios parásitos que han hecho negocios con el peronismo de toda su historia. Bueno, chao, feliz Navidad. Pues sí, así es, José. Los empresarios que se portan bien y que no incordian, pues pueden tener acceso a dólares baratos, con los que, por cierto, se pueden llegar a hacer fabulosos negocios y a amasar grandes fortunas, que se lo cuenten a los venezolanos. Este tipo de cambios múltiples, con el gobierno de por medio, sirviendo de operador del semáforo, tú pasas, tú no pasas, suelen alumbrar todo tipo de corruptelas. Porque, a ver, si yo compro un dólar a 60 pesos y ese mismo dólar en el mercado libre cuesta 80 pesos, en fin, hay un margen considerable. Multiplica 1 por 1.000.000 y verás de lo que estoy hablando. Veréis de lo que estoy hablando, de la cantidad de dinero que estoy hablando. Vamos a seguir ahora con Fernando de Chile, que nos deja un comentario sobre Javier Milei y sus citas a la Biblia. Hola Fernando, quería comentarte que la semana pasada estuvo aquí en Chile Javier Milei. Y bueno, yo como buen fan de él no me lo iba a perder. Y lo que más me llamó la atención de su presentación, que estuvo fenomenal por lo demás, fue que él al terminar citó no una, sino que dos veces la Biblia. Citó el libro de Samuel del Viejo Testamento y citó el Evangelio según San Lucas del Nuevo Testamento. Y usó ambos para referirse a que, para asimilar a que el Estado finalmente es el demonio, es el gran creador de todos los males del hombre y de que tenemos que combatirle. Y yo me imagino que lo habrá citado porque hay que combatirlo a nivel espiritual, no lo sé, estoy sacando todas mis conclusiones. Y quería preguntarte qué opinión tienes al respecto. Creo que, si te interesa ver la presentación, creo que el Partido Libertario de Chile subió el video. Ellos trajeron a Milei y organizaron todo, así que probablemente esté el video en YouTube. ¿Y qué conclusiones saca al respecto? Es llamativo, yo nunca había escuchado a Javier Milei hablar al respecto. Ya he escuchado al profesor Huerta de Soto referirse, Miguel Ancho Bastos quizás hablar un poco de este tema, pero, pero Javier Milei no. Y quería preguntarte, ¿qué opiniones tienes tú al respecto? ¿Será acaso que la batalla cultural también uno de sus principales frentes es a nivel espiritual quizás? ¿Qué crees tú? Bueno, bueno, muchas gracias por tu programa. Es fantástico, lo escucho sacramentalmente y quería desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, Milei es un tipo muy culto y muy leído, así que es lógico que conozca la Biblia, al margen de sus creencias personales, por supuesto. Conocer la Biblia es un must, es algo que tenemos que hacer las personas que pretendemos conocer el mundo que nos rodea y saber interpretarlo. Huerta de Soto también recurre a la Biblia en ocasiones para identificar el Estado con el diablo. Es un truco muy efectista, ojo, que se adueña automáticamente, con ese truco te adueñas de la audiencia en el acto. Porque claro, el mal absoluto en nuestra cultura lo representa el diablo. Así que si consigues emparentar una doctrina política con el maligno, a mí me parece un argumento imbatible, realmente bueno. Bien, seguimos. Vamos ahora con Marco, un escucha costarricense que vive en Paraguay, que a cuento del programa de ayer sobre Argentina y sobre la crisis argentina en sí, nos deja una reflexión sobre las grandísimas lagunas en las que suele estar casi todo el mundo en lo que a cultura económica se refiere. Hola Fernando, ¿qué tal? Espero que bien. Muchas felicidades para ti, para toda la audiencia en este nuevo año que inicia. Hoy estaba escuchando tu programa con referente a Argentina y quería aportar un pequeño pensamiento que viene a mi mente a la hora de escuchar sobre todo lo que está pasando allá en este país. Actualmente yo me encuentro en Paraguay, soy un costarricense que se vino a vivir acá hace 10 años y primero quiero mencionar que me llama mucho la atención que a la hora de estar aquí en Paraguay, hace un año exactamente que comencé a estudiar más sobre lo que es economía, me comenzó a interesar más lo que era la política, pero me doy cuenta que tiene que ver mucho en gran parte gracias a que estoy muy cerca de Argentina, en especial por la gran conmoción que existe en este país. Y pongo a compararme un poco con lo que es Costa Rica y casi que llego a una misma conclusión con respecto a lo que es la ignorancia en la gente. Porque yo pienso que muchas personas que hay en la sociedad, en cada país, pues yo creo que la gran mayoría son muy ignorantes en temas económicos y políticos y por eso es que los gobiernos viven aprovechándose
esa ignorancia. Yo, por ejemplo, no sabía ni siquiera qué era la inflación, la hiperinflación, lo que era un default. Y ahora con todo el tema de Argentina, yo me doy cuenta que, por ejemplo, aquí en Paraguay casi ni se habla sobre este tipo de temas. Y en Argentina sí, en Argentina creo que es el común. O bueno, ahora también con el tema de las redes sociales, pues yo creo que es más fácil poder investigar y averiguar, ¿verdad? Escucho mucho todo lo que es, más que todo lo que es la línea liberal, que yo creo que es la correcta. Y bueno, entonces yo creo que es una gran ignorancia que existe, porque incluso yo estaba escuchando el audio que tú hiciste referente a lo que son los impuestos y todo esto que está haciendo Fernández, y me doy cuenta que desde mi punto de vista, que incluso no es del común, de un simple mortal, yo pienso que puede ser para poder financiar su populismo. Todo lo que ellos quieren recaudar a costilla y a base del pueblo, de los empresarios, de incluso el impuesto que le están metiendo al dólar turista. Yo creo que ellos quieren recaudar, hinchar sus sacos para después comenzar a financiar su propio populismo. Porque si todo sale a como ellos creen que va a ser de aquí a 1 o 2 años que van a comenzar a salir adelante, lo más seguro que van a comenzar a buscar una reelección. Eso casi que es sin lugar a duda. Y para eso van a necesitar plata, porque el populismo no se maneja si no es a base de dinero. De hecho que en este momento allá en Argentina quisieron hacer algo, creo, ¿verdad? No estoy tan seguro de esto. Te pediría por favor si puedes mencionarnos algo sobre esto, pero yo creo que quisieron hacer algo con respecto a lo que eran las pensiones. De hecho que yo creo que no pudieron porque no tienen dinero. Y también otra cosa que yo creo que allá que se quiso hacer era con respecto por ejemplo, que les piden a cualquier empresa que si despide a alguien tienen que pagarle 2 veces lo que tendrían que pagarle si lo despidieran. Y eso prácticamente es como ponerle una soga al cuello y decirle no pueden hacerlo. Y si le pagan, nosotros vamos a quedar bien con el pueblo. Y sigue siendo un populismo que para mí es puro. Entonces yo creo que los gobiernos que son así populistas no pueden vivir si no es con dinero. Y ese dinero es para comprar el pueblo, pero no solo eso, sino para también poder saquear y poder robar, tipo lo que pasó con Cristina. Porque hasta este momento no veo que haya una persecución grande contra ella. Y se sabe, según los estudios que se han hecho, que hay pruebas de que ellos robaron muchísimo dinero, ¿verdad? Y bueno, no quiero alargar más este audio. Te doy las gracias por el esfuerzo que haces para con todos nosotros. Acá en Latinoamérica, pues yo soy uno de tus fieles fans. He aprendido muchísimo contigo este año en especial. He tratado de no perderme un solo capítulo de tu programa y gracias a ti he aprendido muchísimas cosas que yo creo que me van a servir mucho para mi vida, para la vida de mis hijos y espero que algún día poder aportar algo a la sociedad. Y bueno, eso tiene que ver porque hay personas como usted que nos dan de su conocimiento y bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen año y saludos a todos. Efectivamente, Marco, así es. La economía es la hermana pobre de los planes de estudios y no solo de los países hispanos, sino yo creo que de prácticamente todo el mundo. Es decir, que te machacan con cosas como las ecuaciones de segundo grado, que se te olvidan según sacas el examen, o qué sé yo, aprenderte los ríos de Siberia de memoria. Oye, me acuerdo todavía. Obi, Lene y Yenisei, para que veáis. Si me los hicieron aprender de memoria hace 30 años. Pero vamos, no explican pero evidentemente, como veis, no sirve absolutamente de nada saber dónde está el río Lena, porque a no ser que uno vaya a irse de explorador por allí, por Siberia, y idem con las ecuaciones de segundo grado, a no ser que te vayas a dedicar a algo y las vayas a emplear en tu día a día, si no tienen gran utilidad. En cambio, no explican a los niños qué es la inflación, que es algo con lo que muchos tendrán que lidiar a lo largo de su vida, o qué es el déficit público, o cómo se fija un precio. Así que los políticos llegan y se encuentran un campo abonado con ignorancia. O peor aún, algo peor que la ignorancia, porque la ignorancia se puede remediar, con falacias económicas, en las que mucha gente pasa instalada toda su vida. Y luego, claro, pues no se explica, por ejemplo, pues qué sé yo, que las nacionalizaciones consiguen lo contrario de lo que persiguen,
o que imprimir dinero no nos hace más ricos, sino más pobres, aunque parezca contraintuitivo, pero claro, tampoco explican en qué consiste el dinero y por qué el dinero vale lo que vale. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos deja un comentario sobre el plan de emergencia económica de Alberto Fernández. A Alberto le han enseñado las cuentas argentinas, las calamitosas, pavorosas y devastadoras cuentas argentinas. Y como ha visto el peligro real de tener que declarar el país en quiebra, ha decidido que las prioridades son claras. Primero, ni él ni los suyos van a darse por concernidos en sus finanzas. Segundo, habrá que aplacar al FMI de alguna manera. Y tercero, serán los argentinos, los que no estén del todo depauperados, quienes apechuguen con el coste. Las probabilidades de que este sencillo plan funcione son escasas, pero las de que los argentinos focalicen su inminente empobrecimiento en Alberto son altas. Pero funcione o no funcione este plan de emergencia, Alberto habrá demostrado que el albertismo consiste en buscar siervos y sangrarlos. Alberto ya está aquí y todos en Argentina van a notar su llegada. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hoy jueves 26 de diciembre, mañana será 27, pero como es viernes, pues no habrá contracrónica, habrá contrahistoria, que es lo suyo los viernes. Así que hasta mañana, amigos.